Iniciamos Reto Contable con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco AC y la conducción del contador público certificado Javier Rodríguez Izquierdo. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa Reto Contable, un programa del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco que se transmite a través de Sintonía UTAP en 102.5 FM. Agradecemos a la Universidad Tecnológica de Tabasco por el apoyo que nos da para la realización de este programa. Hoy tenemos y recibimos con gran gusto la presencia de dos grandes amigos y aparte compañeros colegiados, el contador público Ramón Pérez Morga y el contador público Víctor Solís. Gracias. Bienvenidos, contadores, miembros distinguidos igual del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco. De la misma manera, cada uno de los contadores aquí presentes pues tiene su despacho de servicios profesionales de contaduría, el cual en un momento, en un rato más adelante podemos dar la dirección, claro, por si alguien gusta contactarlo, derivado de esta plática que vamos a tener hoy. Muchas veces, entre todos los contribuyentes, incluso personas morales o personas físicas, hay dudas o preguntan, cuestionan si todos los depósitos que reciben les causan impuestos. Y preguntan, contador, me van a hacer un préstamo, ¿esto me va a provocar algún impuesto a cargo? Son cosas que es una duda de muchos ciudadanos y que creo que con la presencia de ustedes dos hoy podemos aclarar esos cuestionamientos de la ciudadanía. Hoy vamos a hablar acerca de ingresos exentos. ¿Qué significa exentos? Que no gravan o no causan impuestos para efectos del impuesto sobre la renta y pues obviamente mucho menos para impuesto al valor agregado. Contador Ramón. ¿Qué tal, Javier? Mucho gusto, muchas gracias otra vez por la invitación. Pues sí, creo que debemos de empezar por dividirlo en dos, ¿no? Primero, platicaba con el contador Víctor antes de iniciar el programa, que hay los ingresos exentos que nos establece la ley, y por otro lado los que no se consideran ingresos, que normalmente la gente donde tiene más preocupación, muchas veces es en aquello que no se considera ingreso. ¿Cuál es el concepto más claro? El crédito. Oye, voy a utilizar mi tarjeta de crédito por gastar con ella, o sea, me van a dar una línea de 200,000 pesos. ¿Tengo que pagar impuesto por ello? No. ¿Por qué? Porque no es un ingreso, es un préstamo que te está dando el banco. Oye, me van a dar un préstamo hipotecario, ¿tengo que pagar impuesto por ello? No. ¿Me van a prestar tanto dinero un amigo, se considera ingreso? No, pero con cuidado, lleva sus formas, ¿no? Ya empieza a ser un poquito más distinto. Y por otro lado, un listado bastante extenso de lo que se consideran ingresos exentos. ¿Cuál es la diferencia? Que para la ley de ISR eso sí es un ingreso, pero por alguna decisión política, social o de naturaleza análoga, dicen, aunque es un ingreso, está incrementando tu riqueza, no vas a pagar impuesto por ello, ¿no? Varios de ellos con ciertos límites, con ciertos topes, como decir, ¿sabes qué? O sea, si no vas a pagar impuesto, no sé, por la prima vacacional, pero solo si recibes tanto de prima vacacional. Si recibes un poco más porque ganas bastante bien, pues por el excedente sí vas a pagar impuesto, ¿no? Entonces hay que empezar por dividir esos dos entre lo que se considera ingreso exento y lo que no se considera ingreso para efectos de ISR. Muy buen punto. Sí, Contador Víctor. Gracias por la invitación igualmente. Algo como que hay que comentar es que el ser humano es como un ser de costumbres, ¿no? O sea, es como el tapete sanitizante, ¿no? Que tuvimos ahora en pandemia, que pues nunca sirvió para nada, ¿no? Y ahí lo tenemos, y hay gente que lo sigue poniendo porque pues ya les dijeron que así es y así lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo comento? Porque muchas de las consultas que comúnmente hacen en el despacho es que si deposito más de 15,000 pesos me van a cobrar un impuesto, ¿no? O voy a depositar 50,000 pesos, me van a descontar.
y quedó la costumbre de preguntar si le van a descontar por el impuesto a los depósitos en efectivo, que ya tiene rato que está derogado, pero es uno de los ingresos que comúnmente preguntan si causa impuestos o no, y era el único modo en el cual sí había como una recaudación directa, ¿no?, del depósito de efectivo. O sea, ahí sí había un descuento directo por parte de la autoridad. Sin embargo, actualmente no hay como tal un concepto o un modo en el cual sí que tú digas voy a depositar tanto dinero y eso ya automáticamente me causa un impuesto. Uno tiene que autodeterminarlo, ¿no?, en el cálculo pues ya sea en la declaración anual o en los pagos provisionales, si tal o cual ingreso causa impuestos. Entonces, el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta sí nos tiene un listado, como dice el contador Ramón, de cuáles son los conceptos en específico que no se consideran, que acumulan para el cálculo del impuesto sobre la renta. No están grabados, ¿no? No están grabados, exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que es importante asesorarse. Lo decimos cada programa, ¿no? Pero sí es parte de nuestra labor como contadores el fomentar la cultura fiscal en el sentido de que la gente conozca cuáles son los ingresos que no le causan de obligaciones fiscales a pagar, ¿no? Uno de los que vienen como al caso, y comentaba con el contador Ramón, es el de traspaso entre cuentas. Y por eso viene a colación lo del impuesto de los depósitos en efectivo, porque si es en efectivo, pues antes había una retención, ahorita ya no. Hay una informativa que hace la autoridad y todo, pero ya no como tal hay una recaudación. Pero muy comúnmente me preguntan, oiga, contador, tengo un dinero en mi cuenta de tal banco, lo quiero pasar a la del otro banco, ¿no? Y es transferencia y todo. Entonces le digo, mira, es como tener un dinero en una bolsa y agarrar y pasártelo a la otra bolsa. O sea, es tu mismo dinero, pero cambia de lugar en donde lo tienes, ¿no? Entonces, aunque parezca como lógico que no, o para nosotros ya es bastante lógico que no causa impuestos, siempre está, como decía, como tenemos la costumbre de que nos indican que todo depósito en mis cuentas es ingreso para el SAT, entonces la gente se va sobre esa generalidad. Entonces, hay que aclarar que si es un depósito, pero de tus mismas cuentas, pues no causa impuestos. Ya es un ingreso que técnicamente ya debió de pagar impuestos en el momento en el que entra por primera vez al sistema financiero, ¿no? Sí, o sea que podemos entonces decirle a nuestro auditorio que nos está escuchando que son dos conceptos diferentes. Una cosa es que te depositen, otro significado, la palabra ingreso. Incluso pudiéramos de discernir sobre qué cosa es ingreso, qué no es ingreso y qué cosa es ingreso exento, ¿no? Son tres conceptos distintos que creo que nuestro auditorio debería de que le quede claro, ¿no?, en esta plática. ¿Cuál podría ser esa diferencia? ¿Cómo podríamos manifestárselo a nuestros auditorio que nos está escuchando? Bueno, a mí me gusta hablar un poco sobre la historia y recuerdo que cuando estudiaba siempre decía impuestos sobre la renta, y el chiste clásico, pero que en realidad era una duda particular, pues si no estoy rentando nada, ¿no? ¿Por qué me van a cobrar algo sobre mi ingreso? Y resulta que el impuesto sobre la renta es sobre la ganancia que tenemos en nuestro ejercicio. Entonces, es impuesto sobre la ganancia que tenemos. Algo bien sencillo para preguntar es, ¿por esta acción estoy teniendo una ganancia? Entonces, cuando decimos un préstamo bancario hay que identificar, ¿por un préstamo bancario estoy teniendo una ganancia? No, estoy teniendo efectivo. Pero a como me están cayendo 100,000 pesos, le estoy debiendo al banco ahora 150,000 pesos por los intereses, comisiones y todo eso. Entonces, mi haber patrimonial no cambió. Un ingreso va a ser que por alguna acción, mi haber patrimonial cambia. El más común, los salarios. Entonces, yo trabajo y cada 15 días me pagan mi nómina. Entonces, soy 15, 20,000, 50,000, 8,000 pesos más rico esa quincena, ¿no? Por eso voy a pagar impuestos. Y ahora dentro de ese mismo salario, la ley nos dice, ¿sabes qué? Pues sí, a ti te considero porque realmente contigo recaudo más, entonces te voy a dar algunos conceptos que los vas a poder recibir y sobre eso no me vas a pagar impuestos, ¿no? Llámese aguinaldo,
prima vacacional, prima dominical, PTU, varias prestaciones que vienen en la ley que yo le obligo al patrón a que te pague y van a ser exentos hasta cierto monto, porque quiero ayudar a los trabajadores que están en menos ventaja, pero no pienso ayudarle a los trabajadores que ganan mucho, ¿no? Entonces, creo que la mayor diferencia sería esa. Ya tenemos qué es ingreso, cuando cambia nuestro haber patrimonial, que nos estamos viendo más ricos, por así decirlo. Ingreso exento tiene el mismo efecto, pero la ley nos dice por ese no vas a pagar impuesto. Y que no se considera ingreso aquella entrada de efectivo que no nos está haciendo más ricos. Entonces, cuando pedimos un préstamo, pues no nos están haciendo más ricos. Pero hay que tener cuidado porque hay algunos momentos donde algo que es exento, si no se cumplen con ciertas reglas, se puede volver un ingreso que paga impuestos, ¿no? Sí, muy acertado tu comentario. Por ejemplo, tú te referías en especial a los de sueldos y salarios, ¿no? Y, contador Víctor, una persona física con actividad empresarial, que pues vamos a suponer una comercializadora, compra-venta de productos, que obtiene ingresos derivados de esa actividad, ¿en qué momento pudiera tener ellos una entrada de dinero, ya sea que sea ingreso exento o en su caso que no sea considerado ingreso? ¿En qué circunstancia podríamos explicarle a nuestro auditorio? En actividad empresarial hay menos, pero sí hay. Por ejemplo, hay una que es bastante común, que yo tengo ahí bien visto. Hay empresas que se dedican a la gestión de seguros de vida. Entonces, perdón, me fui por otro lado. En actividad empresarial, si reciben pagos de seguros por algún incidente, pero está comprobado que se emplea para la reposición de los bienes, ese ingreso que paga la prima de seguro se considera exenta. De ahí en fuera, en actividad empresarial, creo que sí, exentos de impuestos sobre la renta son menos. Son mucho menos. Pues totalmente. Generalmente en la actividad empresarial, si está relacionado con la actividad, pues se considera parte de la actividad y como ganancia, ¿no? Pero sí, ese ejemplo del pago de indemnización ahí por prima de seguro, que se compruebe que se reemplea para la reposición del bien, sí lo tengo bastante presente. O sea, por la autoridad está condicionado, ok, te lo considero exento, pero tienes que reponer el bien. Sí, claro. Porque si lo usas para otra cosa, entonces ya te consume. En resumen, pudiéramos decir de que depende del origen de los recursos igual, ¿no? Porque si es derivado de una actividad empresarial o si es derivado del producto de tu sueldo, no en automático es un ingreso acumulable. Claro. Sí, o sea, aquí lo que hay que entender, la ley es un poco compleja, pero cuando se entiende su razón de ser es un poquito más entendible. El artículo 93 nos dice ingresos exentos para todos. Solo que dentro de esos, pues muchos se aplican exclusivamente a salarios. Sí, correcto. Pero hay otros que son más generales. Entonces, por ejemplo, la venta de una casa habitación, el trabajador la puede vender y quien tiene la actividad empresarial también la puede vender, siempre y cuando esa casa no forme parte de la actividad empresarial, que no sea una casa, sino sea una oficina. Incluso una persona que no esté inscrita, ¿no? Incluso una persona que no esté inscrita en el RFC, pues resulta que me la heredaron, yo la tengo y ahora la quiero vender. Sí lleva un trámite, ¿no? Y a lo mejor te toca pagar impuestos porque la casa tiene un valor superior a los 5 millones de pesos y pues ni modo, te toca pagar, ¿no? Hay que tener cuidado con las formas y a quién le corresponde qué parte, ¿no? Sobre esos de actividad empresarial me acordé también de otro que es en la generación de activos fijos. Podemos poner el claro ejemplo de cuando se vende un vehículo. ¿Cuál es la diferencia? Si tiene actividad empresarial y vendo una camioneta que era parte de la actividad empresarial, pues tengo que hacer un cálculo para saber si le gané o le perdí a esa enajenación. Entonces puede ser que esa venta me cause pagar impuestos o puede ser que esa venta haga que pague menos impuesto porque me generó una pérdida. Y en el caso de salarios, no. En el caso de salarios, como no está considerado, no fue una deducción, pues prácticamente va a ser una venta exenta hasta cierto monto, ¿no? Dependiendo del importe y de si llegó a tener una ganancia, pero en la mayoría de los casos viene siendo una venta exenta, ¿no? Otra gran duda que hay con la ciudadanía, es
fíjate que me saqué la lotería o me saqué un premio. ¿Eso está grabado? ¿Es un ingreso exento o no es ingreso? ¿Qué no, opinas? Está grabado. Está grabado, pero está grabado en un régimen particular, que es el de premios, ¿qué? ¿Premios y sorteos? Ingresos por... Ingresa por premios, sí. Uh-huh. Y tiene un porcentaje ya determinado, ¿no? Incluso quienes se lo han ganado, pues ya lo saben, porque es una retención que en automático les hacen a la entrega del premio generalmente. Entonces, cuando es en efectivo, la retención la hacen antes de entregarte el premio, ya nada más te entregan el excedente, ¿no? En premios en especie, creo que opera de manera diferente y ya no sé si se hace directamente con el que entrega el premio o si se hace directamente con la autoridad, pero también aplica impuesto por premios. Sí, de hecho lo tienen que manifestar en su declaración anual, ¿no? También, aunque no seas contribuyente, si tú obtienes un premio, en el año siguiente que te toque presentar la declaración del ejercicio, debes de manifestarlo, ¿no? Sí, claro. Y también está el tema de los 600,000 pesos, ¿no? Como préstamos. Como préstamos o algún tipo de obtención, porque no nada más es préstamos, también donativos. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó un caso en específico de una persona que heredó un pagaré. Entonces el pagaré no estaba cobrado, pero ya había aumentado su haber patrimonial. Sin embargo, como era de un familiar, pues era exento. Él era asalariado, no presentaba anual, pero sí le informamos, ¿sabes qué? Tú tienes que informar ese ingreso porque a lo mejor el pagaré no lo cobras hoy, lo cobras en 2 años, y en 2 años, cuando lo recibas en efectivo, la autoridad te va a decir, hey, ¿ese efectivo de dónde me tienes que pagar impuestos? No, es que hace 2 años lo recibí. Sí, pero no me informaste. Entonces ahora ya no te lo puedo considerar, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado, sobre todo cuando es algo muy extraordinario. El límite que siempre les digo son 600,000 pesos. Si un día van a recibir un préstamo, dinero, lo que sea, por más de $500,000 de pesos, consulten con un abogado. Habrá quienes les cobren la consulta, habrá quienes no. Pero sí tengan mucho cuidado con eso, porque hay algunos puntos donde no deberíamos de pagar impuestos y por una formalidad ya nos metemos en ciertas complicaciones, ¿no? Sí, de hecho la autoridad, si tú no le informas de los préstamos superiores a 600,000 pesos en anual, en automático te lo considera ingreso, es grabado, ¿no? Y es grabado, ¿no? Ya grabado por la ley, o sea, ya no hay vuelta atrás. Pero sí, como decía el contador Ramón, o sea, es importante que también la audiencia entienda o comprenda, ¿no? Que sí hay ingresos exentos, pero la mayoría están sujetos a condiciones, o a limitantes, o a requisitos. Entonces, por ejemplo, pues como el ejemplo, ¿no? De donaciones que hagan los familiares o cónyuges en línea directa y así, sí, o sea, que me dicen, oiga, mi esposo me dio o me da tanto dinero mensual, ¿no? Y me lo deposita a mi cuenta y esto, está exento, pero se tiene que informar si rebasa los 600,000 pesos, como estábamos diciendo, ¿no? Si no se informa, o sea, si rebasa de ese monto y no se informa, en automático ya se considera un ingreso acumulable, ¿no? Entonces, por mucho que cumpla el requisito de que es por un familiar o un cónyuge, si no se cumple el requisito de informarlo, si rebasa del monto, entonces automáticamente ya deja de ser exento, ¿no? Ahora, la pregunta para ambos, y relacionado con lo que acaba de comentar nuestro amigo, el contador Víctor, se está de moda de que los muchachos, hijos, se vayan a estudiar fuera. Entonces, uno como padre le tiene que depositar su manutención, incluso hasta la colegiatura de la escuela, gastos, etcétera. Para el joven que está afuera, en determinado momento, tomando en cuenta la fiscalización tan agresiva que estamos viviendo, ¿eso es un ingreso? Ok, bueno, de entrada no está tan de moda, Javier, no cualquiera puede mandar a sus hijos al extranjero, ¿no? No, aquí mismo en el país, no propiamente en el extranjero. Sí, pues dijiste en el extranjero, digo, sí hay quien, y es el sueño creo que de la mayoría de nosotros como padres, pero no todos, ¿no? Sí. Local no se considera, bueno, es un ingreso exento. Todo lo que le mandes a tus hijos, todo lo que le mandes a tu esposa y todo lo que los hijos te manden a ti, porque también se vale, no va a causar impuestos. Si pasa de 600,000, pues es la misma situación. Internacionalmente creo que es un poquito más delicado, porque ya tendríamos que ver
ok, la obtención del ingreso de tu hijo que está en el extranjero, ¿cómo se regula a través de esas leyes? ¿Y dónde se está considerando el ingreso? Ya siendo muy técnicos, la realidad, ¿cómo opera? Yo le mando el ingreso a mi hijo en su tarjeta Banamex que tiene su cuenta acá, porque no me va a meter en broncas para que abra una cuenta bancaria allá. Y pues obviamente administrativamente el ingreso se está generando en México y obtiene las mismas consecuencias, ¿no? Sí. Ahora, si abres un banco allá y le empiezas a hacer transferencias internacionales allá, ahí sí ya cambia el juego, ¿no? Entonces habría que tener un poquito de cuidado y verificar con un especialista de ese país qué repercusión podría tener. ¿Contador? Sí. Sí es ingreso, pero es ingreso exento. O sea, lo que comentábamos, ¿no? En parientes, en línea recta, o sea, en este caso un hijo está exento cumpliendo con esa... Pero con si esa es ingreso. normatividad. Sí, Es ingreso, O sea, claro. Es sí, eso es lo que ingreso. tenemos que aclarar. Sí, porque el menor está obteniendo mayor... Está incrementando su haber patrimonial. Su haber como es. patrimonial, ¿no? Sí. Sí, y también por ahí olvidaba el tema del efectivo, porque muchas veces dicen, oye, si se lo doy en efectivo, ¿tengo menos bronca? No, en realidad si se lo transfieres, es menos bronca porque ya estás identificando de dónde viene el dinero. Si se lo des en efectivo, no es que esté prohibido, sino que luego se puede malinterpretar. Oye, yo le estoy dando a mi hijo 30,000 pesos, lo estoy sacando del banco en un cheque y se lo doy en efectivo para que no le llegue al banco. Pero tu hijo sacó una tarjeta de crédito y empieza a gastar con la tarjeta de crédito y lo paga con ese dinero en efectivo. Entonces ahí ya la autoridad va a decir, oye, ¿y ese dinero en efectivo quién te lo da? ¿Cómo lo tienes? No, es que me lo da mi papá por por manutención. Ok, bueno, entonces déjame ir con tu papá para verificar si eso es cierto. Otra vez, no es que esté prohibido, pero estamos haciendo a la autoridad trabajar para verificar ese punto. Y en una de esas nos falta una informativa, nos falta algo y se vuelve más complejo. Entonces, en todos estos temas donde el dinero ya viene consecuentado de una retención de impuestos o de un pago de impuestos, porque hay que ser claros, en México la mitad de los mexicanos pagan impuestos, la otra mitad no. Entonces, si eres de la mitad de esos mexicanos que sí pagan impuestos, que sí les retienen, y ya está en el banco, pues transfiérelo sin mayor problema. No saques un cheque para darle el dinero en efectivo, ¿no? Sí, es importante aclarar o dejar el punto que la principal herramienta que nosotros tenemos contra la fiscalización es la identificación del origen del recurso. O sea, es decir, que nosotros podamos comprobar plenamente de dónde obtuvimos el dinero y hacia dónde se fue. Sí, porque en ese caso el efectivo es nuestro enemigo en el sentido de que no podemos identificar, y la autoridad, eso es lo que menos le gusta, el no poder identificar el origen del recurso. Entonces sí me ha pasado, incluso tuvimos que aclarar una vez un caso de un doctor que le daba dinero a su esposa, ¿no? Y pues eran cantidades buenas, ¿no? Mensuales. Entonces a la esposa le llegó una carta de invitación indicando que aclarara o pagara un impuesto por otros ingresos. Y el doctor, no, pues es que yo yo agarraba, lo retiraba de mi tarjeta y se lo daba y ella lo depositaba. Entonces, es exento en la naturaleza de la ley porque proviene de su esposo. En la forma. Pero ¿no? en la forma de cómo comprobarlo, ahí es donde hubo dificultad, ¿no? Porque no basta con tu palabra para decir, no, yo se lo di. Porque pues ellos tienen razones para dudar de la veracidad de ese dicho dado que es el esposo, ¿no? Entonces nos metemos en la bronca de comprobar que efectivamente se lo proporcionó el esposo. Además, otra cosa que hay que tener en cuenta es que si en este caso no había bronca, no hubo problema, pero si el doctor declara 2,000 pesos mensuales y el argumento era que él se lo da y a la esposa le da 15,000 pesos mensuales, entonces la autoridad ahí dice, oye, ¿cómo es que obtienes 1,500 pesos, 2,000 pesos de ingreso y sobre eso me estás pagando impuestos y tienes para regalarle a tu esposa 15,000, 20,000? O sea, ese son el tipo de cosas que hay que tener cuidado y sobre las cuales hay que asesorarse porque pues todo tiene que coincidir, ¿no? Sí. Entonces, más que nada llegamos aquí también a otra conclusión de que más que el importe de los ingresos exentos, grabados, lo que hay que cuidar mucho es la forma. ¿Y quién es el asesor idóneo para que te oriente con esa forma? Un contador público. Correcto. Y que, bueno, mis estudiantes de contaduría
aquí tienen un tema más de por qué les debe importar mucho actualizarse en estos temas, escuchar este programa entre ellos, y para poder asesorar correctamente a todos los clientes que nos pregunten, ¿no? El tema de ingresos es muy bonito y muy complicado a la vez, porque la autoridad discierne mucho con la opinión de incluso de un contador o del contribuyente. A veces el contribuyente actúa por desconocimiento y siempre vive temeroso, ¿no? Como por ejemplo, oye, que pues, yo todo lo compro con tarjeta de crédito, lo que te diga, eso no es ingreso, ¿no? Pues, a la autoridad puedes comprar 20 millones de pesos con la tarjeta, no pasa nada. El problema es cuando lo pagues. ¿Y cómo lo pagues? Pues, la pagues en efectivo, lo pagues incluso, que de hecho no se puede pagar diferente, ¿no? La tarjeta de crédito, con transferencia. Sí, con transferencia. Sí, pero la pregunta es el origen de los recursos. Claro. Que ese es otro tema muy importante, sobre todo cuando se tiene la ley antilavado, que tiene límites igual y circunstancias y formas. Pero bueno, eso será otro tema que podríamos tratar en otra ocasión. Yo quiero agradecerles a su presencia, un tema y sobre todo una charla muy amena y muy nutrida de conocimiento, que hace interesante este programa y que le es de mucha utilidad al auditorio. No sé si tengan algún comentario final que realizar antes de cerrar el programa. Bueno, de mi parte nada más, hay algunos momentos donde por falta de preguntar, las personas pagan más impuestos, ¿no? Entonces siempre recordar de que aunque haya otras personas que puedan hacer la retención, no es una crítica específica hacia el gremio de notarios, pero a veces los notarios hacen los cálculos sobre lo que les den, y vaya, no son magos. Y si tú no le dices al notario, oye, es que esa casa yo vivía ahí tengo mi recibo y todo esto, pues puede que no te aplique la exención. O si tú no le dices al notario, ¿sabes qué? Es que esa sí es mi casa habitación, pero hace 2 años vendí otra y dije que era mi casa habitación, pues también no te va.
Has escuchado Reto Contable, con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco AC y la conducción del contador certificado Javier Rodríguez Izquierdo. Los esperamos en la próxima. Universidad Tecnológica de Tabasco, excelencia académica, innovación con sentido social. Sintonía UTAP, 102.5 de frecuencia modulada.